Comparativa entre los Smart TVs 4K de Samsung, ambos con tecnología QLED y ambos modelos del 2021. A la izquierda el Q60A y a la derecha el Q80A. La principal diferencia en términos generales entre ambos televisores es la tecnología de retroiluminación que poseen. El Q60A tiene una tecnología de retroiluminación LED Edge, algo simple o básico por así decirlo, mientras que la tecnología de retroiluminación del Q80A es mejor, es Full Array con atenuación local. La intensidad del efecto clouding en ambos televisores digamos que es decente, se puede percibir un poco más en el Q60A y un poco menos en el Q80A porque la parte de atenuación local hace un mejor trabajo. Sin embargo, en el Q80A, por ese aspecto de atenuación local, a veces en algunas zonas se puede notar algo de efecto blooming. Y a veces esas mismas zonas oscuras pueden resultar un poco más oscuras con un poco más de dificultad para notar detalles. Otras diferencias a favor del Q80A tienen que ver con el apartado gaming. Si bien ambos televisores cuentan con esta Game Bar, las modificaciones o los parámetros que se pueden modificar en el Q80A son un poco más completos, principalmente enfocados a un mejor manejo del movimiento. Sin embargo, no me parece que el Q60A en cuanto a manejo del movimiento en este apartado gaming sea malo, pero sí que es mejor en el Q80A, principalmente porque se nota muchísimo menos el temido efecto ghosting. Aunque no estoy diciendo que ese efecto ghosting en el Q60A sea algo terrible. Sin embargo, el Q80A tiene además la ventaja de que soporta un puerto HDMI 2.1 y que es compatible por supuesto con los 120 Hz en 4K junto con frecuencias de actualización variables. Es decir que el manejo del movimiento será muchísimo mejor al conectar una consola al puerto número 4, que es el puerto HDMI 2.1, y esa consola por supuesto debe ser compatible con esas tecnologías para que la fluidez y el manejo del movimiento sea muchísimo mejor, y de hecho no habría efecto ghosting en ese caso. Sin embargo, vuelvo y repito, el Q60A no es que tenga un terrible manejo del efecto ghosting, pero probablemente para un gamer que sea extremadamente entrenado sí que pueda notar ese efecto. Pero vuelvo y reitero, para un gamer ocasional o esporádico va a ser más que suficiente en el apartado gaming el Q60A. Pero si quieren más tecnologías, obviamente deben irse por el Q80A. En este caso, ambos modelos son de 55 pulgadas. Y en cuanto a los tiempos de input lag, me parece que en ambos televisores son muy buenos o por lo menos muy decentes. Obviamente en el Q80A hay tiempo de input lag en 4K 120 Hz que no está para nada mal, mientras que en el Q60A por obvias razones solamente tiene tiempo de input lag en 4K hasta 60 Hz. O sea como sea, ambos televisores en este apartado de tiempos de retraso de entrada me parece que muestran muy buenos resultados aún para aquellos gamers que sean exigentes en esta área. En cuanto a colores, recuerden que la tecnología para ambos televisores en este caso es QLED o de Quantum Dots, y que el tipo de panel favorece en cuanto a gama de colores, que hay mayor variedad de colores al Q80A por tener panel ADS. Sin embargo, no me parece que el Q60A con su panel VA haga un mal trabajo en esta área de representación de colores, pero desde mi punto de vista, por obvias razones, son un poco mejores en el Q80A en cuanto a variedad y combinación entre esos colores. Y en cuanto a cantidad de brillo, la diferencia es notoria a favor del Q80A en cada modo de imagen. Entonces, para una persona que vaya a utilizar los televisores para ver contenido a través de TV cable o simplemente aplicaciones de streaming, principalmente aquellas que tengan contenido con mucho color o que vayan a utilizar los televisores en una habitación con algo de iluminación, entonces probablemente el Q80A sea una mejor opción.
pero quien tenga un presupuesto más ajustado con el Q60A quedaría más que satisfecho. Pero para una habitación que reciba más reflejos de luz natural por medio de las ventanas, el Q80A será una mejor opción tanto por su panel ADS como por tener mayor cantidad de brillo, y esto le ayuda a contrarrestar mejor ese tipo de reflejos de luz natural. Y otro aspecto por supuesto a favor del Q80A es que tendría mejores ángulos de visión gracias a su panel ADS, y esto puede ser importante cuando por ejemplo muchas personas deban sentarse alrededor de su pantalla, con lo cual no experimentarían colores blanquecinos como si los podrían experimentar en el Q60A debido a su panel VA. Y bueno, antes de continuar, les invito a que si el video les gusta, por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, y además de esa forma también me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. Para estos resultados en cuanto a escalado de imagen, estoy utilizando el modo de imagen Filmmaker o modo de imagen Cineasta en ambos televisores. Los resultados como tal en cuanto a escalado de imagen en ambos son prácticamente iguales. En esta área el Q60A no tiene algo que envidiarle al Q80A. Recuerden además que ningún televisor 4K actual, ni siquiera aquellos que son de gama alta, van a mostrar resultados en 4K cuando la resolución del contenido sea muy baja. Es decir que si la resolución del contenido es de 720p o inferior, en ambos televisores se podrían llegar a notar partes levemente pixeladas, lo cual recuerden que es algo normal, pero no me parece que sea algo terrible o exagerado. Y en cambio a partir de 1080p o Full HD, ahí el trabajo de escalado de imagen en ambos Smart TVs es mejor. De hecho el contenido pareciera que tuviera un poco más de resolución, aunque aún así el resultado no se mostraría en 4K. Y por supuesto ambos televisores pueden reproducir contenido en 4K nativo tanto en rango dinámico estándar como en alto rango dinámico sin problemas. Me parece también muy importante mencionar que el manejo del movimiento, cuando por ejemplo observan escenas de acción o escenas que tengan barridos de cámara a través de aplicaciones de streaming, o por ejemplo cuando conectan un decodificador de cable a un puerto HDMI, es un poco mejor en el Q80A. Como pueden notar, tiene un parámetro extra que se conoce como reducción de borrosidad. Sin embargo, no me parece que en el Q60A el manejo del movimiento en esta área sea malo. Simplemente que al colocarlos lado a lado se nota menos efecto de vibración y o menos artefactos en el Q80A. También es importante mencionar que el efecto conocido como efecto de pantalla sucia en ambos televisores es algo perceptible aún con estos fondos grises, pero no me parece algo exagerado. Y además al ver contenido normal o con más color, como por ejemplo un partido de fútbol o de otro deporte, o al jugar videojuegos de deportes, me parece que el efecto de pantalla sucia en ambos televisores va a pasar prácticamente desapercibido en todo momento. Entonces en esta área pueden estar tranquilos con ambos televisores. El calentamiento en pantalla luego de poco más de 2 horas de utilizarlo sin parar, por supuesto también con videojuegos, en el Q60A es un poco menor, excepto en su parte baja donde se calienta un poco más. Probablemente la temperatura general del Q60A sea menor porque tiene menor cantidad de brillo y no cuenta con tecnologías gaming avanzadas. Mientras que en el Q80A la temperatura es un poco mayor en toda la pantalla, tanto porque tiene mayor cantidad de brillo como por el hecho de soportar tecnologías gaming avanzadas. En cuanto a los puertos, por lo menos aquí en Colombia el Q60A viene con entradas compuestas, tiene 3 puertos HDMI 2.0, uno de ellos con soporte para canal de retorno de audio mejorado, 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable LAN para internet, un puerto para el cable digital óptico y un puerto para el cable de la antena de aire.
Mientras que si bien el Q80A no cuenta con entradas compuestas como tal, sí viene con este adaptador incluido para esas entradas compuestas y además tiene 4 puertos HDMI, uno de ellos, el número 4 es HDMI 2.1 y tiene 2 puertos USB 2.0, un puerto para el cable digital óptico, un puerto para el cable LAN para internet y un puerto para la antena de aire. En cuanto al apartado Smart, ambos televisores incluyen el One Remote, que se puede cargar vía panel solar o vía puerto USB tipo C. En este caso los tengo cubiertos con un estuche para evitar que el panel solar se pueda rayar. Y por supuesto ambos tienen botón para micrófono y botón de acceso directo para la función de Multiview. Y sí, como pueden notar, ambos televisores soportan la función de Multiview, que puede ser muy útil para algunas personas. Sin embargo, tengan presente que esta función de Multiview no permite visualizar dos cosas conectadas a puertos HDMI diferentes al mismo tiempo. El sistema operativo de ambos televisores es por supuesto Tizen, propio de la marca Samsung. Este es el diseño del menú principal, que desde mi punto de vista me gusta mucho más en comparación a los modelos de este 2022. La fluidez de ambos televisores a la hora de cargar aplicaciones o a la hora de cargar videos, de adelantar o retroceder esos videos es casi igual. A veces es un poquito más rápido en el Q80, pero la diferencia es de unos cuantos milisegundos. Sea como sea, me parece que el Q60 en esta área también se desempeña muy bien. Y en cuanto a asistentes de voz, tengan presente que por lo menos aquí en Colombia ambos televisores solamente soportan el Bixby Voice, pero sé que en otros países soportan ambos, además el Amazon Alexa y el asistente de Google. Tengan presente que la tienda de aplicaciones en ambos televisores es la misma, que desde mi punto de vista es muy amplia, pero obviamente no es tan amplia como un televisor que tuviera Android o Google TV. Y el espacio de almacenamiento para ambos televisores es de aproximadamente 3,85 GB, que puede ser más que suficiente para casi cualquier usuario. Y en cuanto al navegador de internet, también es el mismo en ambos televisores, que es propio como tal de este sistema operativo Tizen y se puede reproducir contenido multimedia a través de distintas páginas web. En cuanto a sonido, la potencia del Q60A es de 20 watts y no tiene subwoofer, mientras que el Q80A tiene una potencia de 60 watts con subwoofer incluido. En la práctica esa diferencia sí que se puede notar, a favor por supuesto del Q80A, y al final de este video van a poder juzgar eso por ustedes mismos. Y en cuanto a tecnologías de audio, ambos televisores soportan tecnologías Dolby Audio, como por ejemplo Dolby Atmos, pero solamente al conectar un dispositivo compatible con esas tecnologías al puerto HDMI con soporte para canal de retorno de audio mejorado. Y listo, ya para finalizar, si me preguntan cuál televisor les conviene más, la respuesta es muy simple. Si buscan algo más avanzado para el apartado gaming, sí vale la pena gastar un poco más e irse por el Q80A. Pero si van a utilizar el televisor simplemente para ver contenido a través de aplicaciones de streaming, de TV cable, o quizá para jugar de una forma ocasional y no son tan exigentes, pues con el Q60A puede ser más que suficiente. Pero eso sí, si quieren un sonido envolvente y más potente, el Q80A será su elección, o simplemente pueden comprar el Q60A y con el dinero extra comprar una barra de sonido más potente o un teatro en casa. Y listo, ya para finalizar, ¿qué piensan ustedes acerca de ambos televisores? ¿Cuál escogerían y por qué? Si este video les ha gustado, les invito a que por favor le den clic al botón like, que además se suscriban a mi canal si aún no lo hacen, que si pueden adquieran una membresía del canal para que accedan a beneficios extra, además de esa forma me apoyarían, y que activen la campanita de notificaciones para que puedan saber al instante cada vez que subo un nuevo video. No siendo más, me despido, nos vemos en la próxima y les invito para que puedan juzgar el rendimiento del sistema de sonido de ambos televisores.